ley de Dios. Y no es así, es todo lo contrario. Es en la crisis y en el momento difícil cuando Dios espera nuestra mayor obediencia. Y nuestra mente, tal vez porque el demonio susurra sus cosas, nos lleva muchas veces a pensar: mira Dios, como estoy en este problema tan grave, yo creo que tú entenderás que tengo que hacer esto o aquello. Y no es así. De ningún modo es así, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con eso. El demonio viene a tentarnos es en la crisis, no es en tiempo de prosperidad. Y por eso el demonio va a someter a las naciones y a las regiones a desastres climáticos, a problemas sociales, a hambruna, a desempleo, todo lo que él pueda hacer para que tú pienses que puedes decirle a Dios: mira Dios, estoy en este problema y tú vas a tener que entender que voy a tener que hacer esto que es contrario a tus mandamientos, pero me va a tocar hacerlo, tú entenderás. Pues no va a entender, Dios no va a entender. De eso se tratan las crisis. Ya lo vimos con el 666. Muchas personas pensaron que iban a morir, luego pensaron que no iban nunca más a conseguir trabajo, también pensaron que nunca más podían viajar de un país a otro, y se desesperaron y pensaron que Dios tendría que entender, que ellas tendrían que recibir ese piquete en el brazo y que entonces Dios lo entendería. Pero no es así, es el 666. Y nosotros no podemos dejar de decir que es el 666 como algunos quieren que hagamos. Pero ¿cómo hacemos? No podemos decir la mentira. Inclusive, si aún algún familiar de nosotros lo recibiera, ¿cómo hacemos para decir que es mentira cuando todo nos revela que es el 666? No podemos decir otra cosa sino la verdad. Entonces es un punto importante. El demonio viene a tentarte cuando estés en el punto más duro de la prueba, de la crisis, cuando estés realmente cansado, cuando estés totalmente deprimido o tal vez harto de la situación. Ahí viene a tentarte el demonio. Y fue lo que hizo con Jesús. Jesús llevaba 40 días de ayuno y adivinen en qué día el demonio fue a tentarlo. En el día 40. Es decir, cuando tú estás en el último día de ayuno, que ya estás desesperado, ahí viene a tentarte el demonio. Leamos en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está la tentación. ¿Cuándo? Justo cuando Jesús tuvo hambre, justo en el día 40. Ahí fue cuando vino el demonio, hermanos. ¿Entendemos? Entonces queda claro que Donald Trump va a pasar decretos religiosos justo cuando venga un problema, una crisis. Aun y cuando él pretenda decir que él está en desacuerdo con la narrativa del cambio climático, sabemos que todo es una farsa y sabemos que el objetivo final, sea cual sea, es pasar decretos religiosos. Aunque hayan dos corrientes de pensamiento, una la de la izquierda y la otra la de la derecha, en este caso, ambas corrientes de pensamiento van a estar activas en la segunda venida de Jesús. Porque Jesús dijo que su segunda venida sería como en los días de Sodoma y Gomorra. Así que el movimiento LGTBI no se va a ir para ningún lado durante el gobierno de Donald Trump. Ahí va a seguir. Aunque Donald Trump es un gobierno de ultraderecha, ya vemos que eso va a seguir porque es lo que Jesús nos profetizó. De la misma manera, pensamos que Donald Trump no es adorador de la Madre Tierra, aunque él diga que no está de acuerdo con el cambio climático. No, hermanos, no. Esto va a seguir y a la final todo va a llevar a que se proclamen decretos religiosos, de una forma o de la otra.
No olvidemos que Donald Trump es visto por muchos evangélicos en Estados Unidos como el moderno rey Ciro de Persia, porque él fue quien decretó la libertad del pueblo judío, quien estaba cautivo en Babilonia. Y Trump se ha tomado eso muy en serio, Él se lo cree, él cree que es el rey Ciro de Persia. Entonces, durante su gobierno, el primer gobierno de él pasó un decreto de libertad religiosa, pero obviamente no la tuya ni la mía, sino la libertad religiosa de la oligarquía cristiana. La libertad religiosa de la Iglesia Católica vale 1.4 billones de dólares y mucho más. Y entonces, hermanos, con el gobierno de Donald Trump viene otra agenda también muy importante, que es la agenda de construir el tercer templo en Jerusalén. De hecho, Donald Trump lo cree, que él ha sido llamado para eso, porque los evangélicos unificados con los judíos piensan que Donald Trump va a pasar una orden para reconstruir el tercer templo, porque eso fue lo que hizo el rey Ciro de Persia. Fue él quien dio la orden de reconstruir el segundo templo en el año 534, como ya se los he mostrado. Por eso es que ellos llaman a Donald Trump como Ciro. De locos, hermanos. Leamos en Esdras capítulo 3, versículos 6 al 7. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ahí está. Entonces, eso nos quiere decir que la guerra que estamos viendo en el Medio Oriente entre Israel y las naciones vecinas no se va a detener. Al contrario, se seguirá intensificando, porque el deseo es que caiga un bombazo ahí en la mezquita de Al-Aqsa, porque precisamente ese es en el sitio donde ellos piensan construir el tercer templo. Donald Trump se ha venido preparando para eso porque él pasó la embajada de Estados Unidos de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Muy importante. Entonces, no olvidemos que existe una creencia entre los masones eclesiásticos y los judíos, los cuales piensan que esta reconstrucción del tercer templo es necesaria para que se inicie un periodo de 1000 años de paz y tranquilidad en la tierra. Lo vemos, hermanos, mucho ojo con esto. Es decir, que ellos esperan ese periodo de paz y tranquilidad de 1000 años, pero ese periodo no va a llegar, según ellos, a menos de que se construya el tercer templo. Por eso ellos deben hacer algo para que esa mezquita colapse de alguna manera. No estoy diciendo que lo va a hacer Donald Trump directamente, sino que tal vez por fuego de las naciones enemigas de Israel, por ejemplo Irán, que tire un misil, y resulta que curiosamente el misil cae justo en la mezquita Al-Aqsa. Entonces, bueno, ya que cayó el misil ahí y no es culpa de Israel, entonces vamos a construir el tercer templo. ¿Por qué? Porque es necesario, según ellos, para que el Mesías reine desde ahí. Y de esa forma se den en la tierra los 1000 años de paz y tranquilidad. Es lo que piensa la mayoría de evangélicos de Estados Unidos, que Jesús gobernará desde la Jerusalén actual con vara de hierro a todas las naciones. Es algo que está a plena vista, hermanos. Como si fuera esto poco, no nos olvidemos que el Congreso de Estados Unidos ya de por sí es de mayoría católica. La Cámara de Representantes está presidida por Mike Johnson, quien dijo que la separación de Iglesia y Estado es un malentendido. Las personas leyeron mal toda la vida la Constitución y hasta ahora nos damos cuenta, gracias a Mike Johnson, que la Iglesia y el Estado nunca han debido estar separadas. A Mike Johnson también lo vimos en la cena masónica que la Iglesia Católica promueve cada año, llamada la Al Smith Dinner, PLOP.
Ahí se juntan las dos alas del águila, el ala izquierda y el ala derecha, y en la mitad la cabeza, los cardenales católicos, recontra mega plop. Asimismo, recordemos también que la Corte Suprema de Estados Unidos es 100% católica en estos momentos. La última jueza que era de izquierda era la jueza Ruth Bader Ginsburg, la cual murió, como nosotros ya vimos en un video pasado, y ella fue reemplazada por una jueza ultraderechista nominada por Donald Trump, quien fue la jueza Amy Coney Barrett, de quien se dice pertenece a una secta ultra radical católica llamada la Sociedad de la Alabanza. Entonces es evidente que si hay un gobierno capaz de pasar decretos religiosos, es el gobierno de Donald Trump. Hasta ahora habíamos visto que los gobiernos de izquierda venían siendo tendencia mundial. Y como sabemos, esa corriente de izquierda no se va a ir para ningún lado. Pero muchos países tenían gobiernos de izquierda, desde Joe Biden, pasando por Boric en Chile, Claudia Sheinbaum en México, el presidente Petro en Colombia, inclusive Pedro Sánchez en España. Y eso para mencionar solo algunos gobiernos de izquierda que, aunque jueguen un papel en la profecía, de alguna manera no pueden pasar fácilmente decretos religiosos, inclusive si sus gobernantes quisieran hacerlo. Pero sabemos que hay un movimiento global de gobiernos de ultraderecha, cuyos dirigentes sí se muestran públicamente y ahora abiertamente con el deseo de unir nuevamente la Iglesia y el Estado para desatar una teocracia no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Como ya sabemos, se está dando un cambio de paradigma en la sociedad, donde no solo pasamos de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, sino que pasamos de gobiernos laicos a gobiernos teocráticos. Ahí es donde está el meollo del asunto. Sobre todo, debemos entender que este cambio de gobierno laico a gobierno teocrático debe darse por un clamor popular, o lo que conocemos como democracia, o como lo dice la Iglesia Católica, el bien común. Eso nos lleva de vuelta a España. Miremos lo que ha ocurrido en Valencia. Un terrible desastre con la riada, y por supuesto que oramos por todos aquellos que han sufrido pérdidas tanto económicas como humanas en ese desastre. Nuestro deseo es que todo sea restaurado rápidamente y que el sufrimiento de los habitantes de Valencia sea apaciguado por la misericordia de Dios. Sin embargo, uno se pregunta, ¿por qué este retraso en las autoridades para ayudar a las personas? ¿Qué hay detrás de todo, hermanos? Y tenemos que entender, como lo hemos venido estudiando, que estamos en el tiempo de las 10 plagas de Egipto, y que eso quiere decir que estos desastres van a seguir ocurriendo y se van a seguir aumentando en frecuencia, tal y como lo vimos en Valencia. No podemos acusar, hermanos, que esta ciudad hizo esto o aquello, porque cualquier ciudad de repente puede ser fustigada por uno de estos desastres, sea una inundación, un terremoto, un fuego, y luego la terrible tragedia de tener que recoger a los muertos. Por eso seguimos orando, y no solo por las personas en Valencia, sino por todas las personas en el mundo entero, para que entiendan que es necesario arrepentirnos lo más pronto posible. Es necesario que entremos en un proceso de santificación para estar en paz con Dios, para que podamos afrontar lo que está por ocurrir en este mundo. Sin embargo, hermanos, más que la tragedia, lo que más parece haberles causado indignación y tristeza a los habitantes de Valencia es que a